Saludo, bienvenidos a este conversatorio del Facebook Live. Voy a iniciar con una lectura cortica que me encontré. Pero antes quiero agradecerles a cada uno de ustedes por las llamadas, los escritos que me envían, por cada una de las redes, y a darles también las gracias porque son ustedes los que están enviando sus opciones para dictar, para hacer estos conversatorios. Entonces les agradezco muchísimo. Solamente que se den una esperita para que vamos evacuando los que primero van llegando y así sucesivamente. Eh, lo que me llamó la atención, este escrito que me llamó la atención, dice así: su reacción es un reflejo de nuestros patrones de conducta. Muchas de las reacciones de los niños y las niñas, sus actitudes, maneras de responder, de demandar, hablar, etcétera, son el resultado de una imitación a lo que ven que hacen los adultos. Puede que no seamos conscientes de ello y que no sea nuestra intención, pero debemos prestar mucha atención a cómo nos mostramos ante los niños y niñas, ya que les estaremos transmitiendo formas de actuar, pensar y actitudes, etcétera. Cuando nos dijeron que eligiéramos el próximo conversatorio, y dice él, y bueno, trabajemos con la diferencia entre patrones de conducta y el trastorno límite de personalidad, me pareció pertinente lo que les acabo de leer. ¿Qué es un patrón de conducta? Un patrón de conducta es las normas y reglas que se necesitan para estar dentro de la interacción social, que se aprende desde bebecitos, desde niños, porque entonces los niños empiezan a controlarles la alimentación, los tiempos, y empieza uno a enseñarles la forma de comportarse. Esto se repite una y otra vez, por eso se llama patrón. Es un modelo donde se repite una y otra vez para que el niño, porque es primera vez que está en el mundo, y sobre todo en el mundo del adulto, y vaya tomando una postura para poder estar en estas interacciones sociales, para poder tener, conversar con sus amiguitos, jugar, departir con los adultos. Y es necesario estos patrones de conducta. Como bien estamos hablando de lo que son las normas y lo que son las reglas, el mundo se mueve a través de estas normas y estas reglas. Y esto se les transmite a los niños con el fin, y les repito, que el niño pueda pertenecer a medida que vaya avanzando en su edad y que vaya mirando, dependiendo de la tendencia de la interacción social o sus relaciones sociales, a donde puede estar, ubicarse y desarrollarse más en toda la parte productiva, en la parte afectiva y en toda la parte de sus talentos. Lo que en la persona con trastorno límite de personalidad, cuando se le instaura el trauma, el niño pierde como la posibilidad, o la niña pierde la posibilidad de seguir avanzando en estas normas y en estas reglas. ¿Por qué? Porque el mundo se le detiene. El mundo se le detiene a nivel emocional, se le detiene en el momento en que el niño recibe este trauma, y dependiendo cómo el niño evolucione, con qué mecanismos de defensa evolucione esta experiencia, es que el niño pues puede relacionarse o no con sus pares. O sea, lo primero que hace es relacionarse con su familia y los pares y sus pares. Pero como
en el momento del trauma, el tiempo como que se le detuviese, como si que parara, el niño no sigue asumiendo del adulto estos patrones de conducta, o sea, esto de enseñarle una y otra vez hasta que el niño pueda estar en esta parte de la sociedad. Esto quiere decir que nada tiene que ver en el momento del trauma y que allí se pare, se fracture, como dice, continuidad de su identidad. Nada tiene que ver lo que en ese momento sucede con el patrón de conducta. Es que el muchachito es rebelde porque no le enseñaron, es que es agresivo porque no le enseñaron, es que es pataletudo porque no le enseñaron. Nada tiene que ver eso con el patrón de conducta. ¿Ya? Vuelvo y le repito, el patrón de conducta se aprende cuando uno le enseña al niño a organizar sus tiempos, a organizar todo lo que es su cuarto, sus juguetes, a tener un horario en su alimentación, a regular la alimentación. Todo esto son patrones de conducta que el niño recibe. Pero también, como dice el escrito, también recibe patrones de conducta de lo que los niños ven. Que los niños aprenden más de lo que ven que de lo que estudian. Eso es real. Entonces, si al niño, por ejemplo, como sucedió con un paciente con trastorno límite de personalidad, me decía su pareja que ella en medio de una ira siempre tiraba el celular y lo estropeaba, o que se lo tiraba en su cabeza y que no entendía qué estaba pasando allí, ni tampoco la mamá. Entonces ahí fue donde le dije, esto es un patrón de conducta. Es muy posible que la niña cuando niña, hubiese visto que alguien que para ella fuese significativo en su infancia, le rompiera el teléfono en medio de una ira y lo tirara pues al piso o a la persona. Lo cierto del caso fue que hicimos una retrospectiva hasta llegar a la edad como de 2 años, 2 años y medio, cuando recuerda que la mamá tenía a su novio y lo único que hizo en medio de una ira lanzarle el celular. La niña aprendió eso, pero eso no tenía nada que ver con el trastorno límite de personalidad. Espero que me logren con este ejemplo ver la diferencia. No tenía nada que ver con el trastorno límite de personalidad. Tenía que ver más con conductas aprendidas. ¿Ya? ¿Qué fue lo que vio? La niña vio al adulto hacer esto y lo repetía una y otra vez, y ya está adulta, una y otra vez, hasta que lo trabajamos y modificó ese patrón de conducta. Ya no tira el teléfono al piso, ni mucho menos se lo tira a su pareja. Pero quiero que les quede muy claro que ese patrón de conducta no es trastorno límite de personalidad, ¿ya? Pero lo que sí deben de aprender las personas con trastorno límite de personalidad por el trauma que se les fracciona su identidad, sí deben de aprender patrones de conducta, ¿ya? Bueno, ¿por qué? Porque dicen es que este hombre tiene como 46 años y la pataleta le da por gritar, por tirar, por dañar, por insultar, ¿ya? Allí, no importa la edad que tenga, esta persona hay que enseñarle, por eso en la parte conductual, cognitiva, para que él aprenda o ella aprenda a tener un control de sus emociones, ¿ya? Que eso sí es por el trastorno límite de personalidad, ¿ok? Dije patrón, otra cosa es control. Entonces una cosa es el patrón de conducta y otra es el control voluntario, ¿ya? Son dos cosas totalmente diferentes. Pueden ser parecidas, sí.
pero son diferentes. Entonces, con la persona con TLP, con trastorno límite de personalidad, hay que enseñarle a tener unas conductas sociales, unas conductas de interacción con el otro, con el entorno, para poder pertenecer. Porque la persona con trastorno límite de personalidad que grite, que insulte, que maltrate, no creo que vaya a tener una muy buena relación social. No veo que tenga como una sostenibilidad en sus relaciones interpersonales. Entonces, para ello es necesario entonces entrenarlos en que este control voluntario de estas emociones tengan nuevos patrones de socialización, nuevas formas de poder compartir y de partir con el otro. Esa es la diferencia o la gran diferencia entre patrones de conducta y el trastorno límite de personalidad. Otra cosa, no sé si alguien se puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa con el sistema de creencias? Este es otro aprendizaje que debe de aprender, de desaprender. Hay momentos en que hay que desaprender este sistema de creencias para tomar una nueva postura. Pero eso lo podemos hablar en otro momento. Entonces, el patrón de conducta es muy importante que les quede muy claro. Se aprende. ¿De qué? De la interacción con los adultos. El niño con los adultos. Dependiendo de la forma de que el niño actúe, porque entonces, pero es que si dicen, por ejemplo, que el trastorno límite de personalidad grita, sí, grita. Y si, por ejemplo, fue una familia, si, creció en medio de una familia disfuncional y gritaban y gritaban y se gritaban, sí, ahí de todas formas hay que mirar cuando es un patrón de conducta o cuando la persona con trastorno límite de personalidad se siente atacada, siente miedo porque el miedo hace que grite. Entonces míreme que son dos situaciones totalmente diferentes. Sí, les repito, no es lo mismo que haya crecido en una familia disfuncional y que griten y griten y griten por todo y que pues en medio de sus gritos haya maltrato psicológico o físico, a que la persona con trastorno límite de personalidad se sienta atacada. Bueno, ¿cómo se puede sentir atacada? Cuando, por ejemplo, se le hace una observación, ¿ya? Por favor, no hay necesidad de llevar hasta el extremo su postura, o quieran darle un consejo a la persona con trastorno límite de personalidad y que la persona con trastorno límite de personalidad no lo entienda, sino que se siente atacada. Inmediatamente hay una reacción. Entonces, allí no hay patrón de conducta. Lo que hay es una respuesta a un estímulo de miedo o de pánico, ¿ya? Porque se siente atacada. Entonces, es otra forma totalmente diferente entre el patrón y el trastorno límite de personalidad. ¿Qué otra diferencia puede haber? Puede haber también una diferencia en que el niño, a medida que va avanzando, la niña va dejando las pataletas, o sea, las iras, porque quiere, ya quería el bombón, porque ya quería el juguete, porque ya quería salir, porque ya quería colocarse, digamos, un vestido o una ropa donde no se podía colocar en ese momento. Y que el niño llore porque es la forma de comunicarse o el mecanismo de defensa para comunicarse, para que acceda a sus peticiones. Allí entonces, ¿qué hace? Inmediatamente al niño se le enseña, se le educa cómo hacer para que él aprenda
aceptar el sí o aceptar un no. ¿Qué pasa con la persona con trastorno límite de personalidad? Cuando se le da una pataleta es porque la persona con trastorno límite de personalidad, primero que todo, no importa la edad que tenga, no importa el lugar donde se encuentre y no importa con quién están. Cuando se sienten atacados, ellos sacan su ira y hacen pataleta. Y la pataleta puede ser de cualquier edad de la etapa del niño. Por ejemplo, un llanto y un llanto desesperado, un llanto de angustia, con unas, ¿cómo se puede decir esto? Con unas posturas que uno inmediatamente dice, oh, esta persona de 40 años, por decir algo, acaba de pasar como una niña o un niño de 2, 3 años. Mira las muecas que hace, mira las figuras que hace con su rostro, mira el desespero que se le ve para ser entendido y atendida o atendido. Allí no hay patrón de conducta. ¿Ya? Porque lo que hay es que se sienten atacados y ante ese ataque tienen una postura dependiendo del momento, de la edad en que el niño tuvo esa experiencia traumática. Que es que él se siente pues es hiper vigilante, es que es demasiadamente demandante, es que tráigame, recójame, muévanme, pero no, esa persona no se mueve para nada, pero manda y manda y manda y manda. Eso no es un patrón de conducta. Eso es el trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque las personas con trastorno límite de personalidad, la gran mayoría, son demasiadamente hipervigilantes y demasiado demandantes. ¿Pero por qué? Porque, vuelvo y le repito, el trauma, dependiendo de la edad que sucedió, esa experiencia, la niña o el niño ahí pudo avanzar en su identidad, en su crecimiento de su ser, de sus emociones. Y la persona que para ellos, no importa la edad que tengan, si tienen, vuelvo y le digo, si tienen 15, si tienen 20, si tienen 40, si tienen 70, no importa. Se siente que la persona se está alejando o intenta alejarse, ellos toman esta postura. ¿Qué postura? La postura de saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo, con quién está, para dónde van, con quién va, a quién le están haciendo una atención. Pero eso nada tiene nada que ver con patrones de conducta. ¿Ya? Entonces es muy importante que ustedes tengan estas dos diferencias. ¿Para qué? Porque cuando uno ya entiende estas dos diferencias, entonces uno ¿qué hace? Trabaja con el patrón de conducta de esta persona para que caiga en cuenta que cuando lo aprendió, cuando lo vio, que la otra persona adulta lo hizo cuando era niño, o sea, no puede repetirlo una y otra vez sin tener conciencia. Cuando esta persona cayó en cuenta de que lo aprendió de la niña a un adulto y que eso estaba perdiendo dinero ella, que estaba perdiendo la relación y porque el celular no se le pega, agresivamente no se lo utiliza para pegarle a la otra persona, inmediatamente cambió, nunca más volvió a tomar el celular como represalia para darle a su pareja. Nunca más. ¿Por qué? Porque vio, pudo discernir y pudo saber dónde lo aprendió. Y ahí hubo un desaprendizaje. ¿Ya? Que es que cuando niño el papá
o la mamá, pues bebían mucho, eran como muy bebedores y ahora pues, o esta está bebiendo, es muy posible que lo aprendan de ahí. ¿Por qué? Porque el niño toma del medio ambiente sin hacer análisis, sin hacer una lógica, una secuencia lógica, porque apenas están aprendiendo, sino que los niños asumen. Y cuando se asume, uno no importa la edad que tenga, uno lo repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que algo suceda o alguien le diga, oiga, venga, mire, mire, mire lo que usted está haciendo, ¿cierto? Hasta ahí llega esa conducta porque se puede modificar, ¿ya? El trastorno límite de personalidad sí se puede sanar, claro que sí. Se puede sanar con el estar en el aquí y en el ahora y empezar a tener ese control voluntario de sus emociones. ¿Ok? Entonces, el trastorno límite de personalidad es el control, o sea, es sus emociones, es el control de sus emociones, mientras que en el patrón de conducta es lo que vio en su niñez que hacían los adultos y que asumió que así era la vida, si así lo vio, así lo aprendió, así tiene que ser el resto de la vida, hasta que suceda, vuelvo y le repito, algo que detenga ese patrón de conducta. Bueno, espero que les haya quedado muy claro entre el patrón de conducta y trastorno límite de personalidad. ¿Que esto se puede dar en terapia? Claro que se da en terapia. Mucho se ve en las terapias psicológicas, se ve se ve muy claro cuando es un patrón de conducta y cuando es el trastorno límite de personalidad. Es mucho más fácil caer en cuenta en ese patrón de conducta y modificarlo que en el trastorno límite de personalidad. Vuelvo y repito, esta persona fue cuando ya comprendió, hicimos la retrospectiva, vio de dónde lo aprendió, inmediatamente nunca más volvió a repetir lo del celular. Pero a nivel de trastorno límite de personalidad, todavía estamos en ese avance. Es muy diferente, totalmente diferente esas dos posturas, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas que tengan en estos momentos y estoy presta a escuchar preguntas. Hola, Eli. Hola, doctora, buenas tardes. Y saludar a la audiencia. Por acá nos comenta, mi hijo se pasa el día mandando cosas, pero él no hace nada. No quiere que toquen sus cosas, pero él las toca. Y son muy desordenados. ¿Qué edad tiene su hijo? O sea, por favor, nos dicen qué edad tiene el hijo o la hija o la persona en referencia para poder yo darles una muy buena asesoría o respuesta. Ok. Por acá nos dice, cierto, doctora, me siento identificada con lo que está usted comentando. Uh-huh. Gracias. Bueno, las personas que tienen el WhatsApp y nos puede seguir escribiendo por acá por el WhatsApp, yo con gusto estaré atenta a sus inquietudes para leerle a la doctora para que le dé respuesta lo más pronto posible, o también por el interno del Facebook. Por acá nos dicen por el WhatsApp. Buenas tardes. ¿Cuál es el funcionamiento en la persona TLP que explota en la casa con la familia, con enojos, discusiones, caprichos, pero sale a la calle y al encontrarse con otras personas parece que no hubiera existido ese episodio de crisis y enojo? Como familia nos cuesta entender, ¿es parte de su lado narcisista? Gracias, doctora. Muy buena pregunta. Mírame, lo que pasa es que cuando hay demasiada protección, cuando hay demasiada atención a la persona con trastorno límite de personalidad, para ellos, como ellos son demandantes de afecto, demandantes de atención, en su mundo, empiezan a maltratar a la persona
digamos, a los cuidadores, a las personas que más los aman, empiezan a maltratarla. ¿Por qué? Porque empiezan las personas a quien él maltrata, la persona con trastorno límite de personalidad maltrata, empiezan a decirle, mi hija, mi hijo, pero si yo le estoy haciendo por su bien, dígame por qué me está tratando mal. ¿Ves? Entonces, ante una agresión que ellos hacen, reciben por favor, una súplica, por favor, una voz suave, una voz casi temerosa. Entonces, ¿qué pasa? En el mismo trastorno límite de personalidad, ellos leen que hay que seguir dándole más y más fuerte, para que siempre lo atiendan muy bien o la atiendan muy bien y permitan que ellos en ese espacio del hogar hagan lo que quieran. Para ello es necesario poner límites. ¿Por qué? Porque a medida que se avanza en edad y ustedes no le ponen límites a tiempo, esto se les va a volver como una bola de nieve. Pequeñita, grande, 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 y a medida que avanza la edad, cada vez va a ser peor. Y cada vez va a ser insostenible las relaciones en el hogar. Entonces yo les diría a la persona que me preguntó que por favor háganse una terapia psicológica con las técnicas terapéuticas para que ustedes, primero que todo, aprendan a leer a la persona con trastorno límite de personalidad. Segundo, les quite el poder del miedo que sienten ustedes ante la persona con trastorno límite de personalidad y les pueda colocar límites a tiempo para que esto no se vuelva cada vez con más agresión, porque nunca va a mermar. Créanme, jamás va a mermar, siempre va a aumentar. Entonces la persona con trastorno límite de personalidad va al ataque porque se siente atacado, va al ataque. ¿Y quién más que su familia, que sabe qué es lo que está pasando, o por lo menos intuye que saber qué es lo que está pasando, y que son los que le están dando toda la protección? Tiene casa, los gastos pagos o las atenciones de la casa, y cada vez va a ser mucho más agresivo. Entonces es necesario que ustedes hagan esa terapia a tiempo. Por acá también nos escriben por el WhatsApp. En el momento que mi pareja hizo una crisis y se le hizo el diagnóstico de TLP, se volvió una persona autodestructiva y yo sufrí mucho. Yo me siento como si conocí a dos personas, una muy buena y una muy mala. Ahora no sé cómo realmente él es. A veces pienso que es una mala persona y que no debería continuar con él. ¿Hasta qué punto su daño se debe al TLP o a su persona? Es que el trastorno límite de personalidad lo tiene una persona. Ya, lo sufre una persona. No lo sufre nadie más sino una persona. ¿Qué le diría? Que primero que todo, no sé si la pregunta es cómo hacer para mejorar la relación o cómo hacer para parar estas agresiones, o no sé cuál es la pregunta, pero yo le diría, haga terapia psicológica para que pueda entender de qué se trata y cómo puede usted parar esas agresiones y además ayudarle a él a que baje ese miedo, ese miedo que lo muestra con odio y que es un estado emocional muy, 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 muy agobiante, y para que no se le vuelva a usted un infierno emocional. Por acá nos escriben: ¿en qué se diferencia el trastorno de conducta y el TLP? Aquí el trastorno de conducta, estamos hablando de lo que es los patrones de conducta. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Entonces un niño no tuvo, por decir algo, no tiene trauma, no sufrió ningún trauma en la infancia, pero no sabe comportarse
o no le enseñaron cómo los límites entre norma y reglas. Entonces, cuando los niños, el niño va creciendo, va avanzando en edad, esto se le va saliendo de sus manos y no va a tener, o sea, no tiene forma de cómo saber comportarse en ninguno de los diferentes escenarios en que esta persona interactúa. Entonces, allí hay que enseñarle patrones de conducta, o sea, formas de cómo comportarse ante una sociedad, ante un evento, ante los diferentes contextos. Mientras que el trastorno límite de la personalidad es porque hubo un evento que generó ese trastorno. Esa es la diferencia. Y es un evento psicológico. Doctora, por acá nos escriben por el WhatsApp. Doctora, ¿el descaro y la infidelidad es un patrón de conducta o es una característica del teléfono? No quiere decir que las personas que no tengamos este trastorno límite de la personalidad no seamos infieles, ¿sí? O sea, podemos ser infieles y muchas veces querer repetir, digamos, una sensación que viene de la infancia y que en su momento pues fue delicioso el mentir y el estar como en esa encrucijada de que no me vean, tengo que estar diciendo mentiras, ¿ok? Y la otra es que la persona con trastorno límite de personalidad, cuando tiene sexo indiscriminado y compulsivo, vuelvo y les digo, es por compulsión. Entonces, no quiere comprometerse. Si ya está en esta relación, pues listo, está en esta relación y empieza a proteger esta relación de diferentes formas. Por ejemplo, a que no salga del hogar. La otra es que, como son hipervigilantes, saber siempre en dónde está su pareja para él poder buscar estas sensaciones para llenar el dolor emocional. Y empiezan con estas, digamos, vacíos, y que son vacíos emocionales, y que empiezan a querer llenar, vuelvo y les repito, este vacío o este dolor emocional como en las diferentes sensaciones que puede generar el estar mintiendo o el estar con una nueva relación. La persona de ahorita acaba de responder que su hijo tiene 37 años. Recordemos que le dijo: mi hijo pasa el día mandando cosas, pero no hace nada, no quieren que toquen sus cosas, pero él las toca y son muy desordenados. 37 años. ¿Qué pasa? Su hijo ya ha sido diagnosticado con trastorno límite de personalidad. Sí. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las personas con trastorno límite de personalidad son territoriales. ¿Por qué son territoriales? Recuerde que sufrieron un trauma en la infancia, donde para ellos el adulto es la máxima expresión de protección, la máxima expresión de amor, y que le hicieron algo y atentaron contra su dignidad, y allí se les formó el trauma. Entonces ellos son territoriales. Cuando son territoriales y empiezan a ser territoriales, lo más importante es irle quitando esa territorialidad. ¿Cómo? Entrando, cambiando, modificando. Y cómo podemos también decirle: cuando tú tengas tu espacio, haz en tu espacio lo que quieras, pero fuera de mi hogar, porque este es mi espacio. Estos 140 metros, estos 340 metros, o todo lo que usted vea, todo, este es mi territorio, y en mi territorio soy yo la que digo cómo hacer las cosas. Allí estamos ayudándole a la persona con trastorno límite de personalidad a aprender a compartir, aprender a interactuar con el otro. Pero si ya tiene 37 años, yo le diría a usted: por favor, hágase usted un tratamiento psicológico
para que pueda nuevamente a tener control de lo que es suyo, ¿cierto? De lo que le pertenece a usted, y como ya tiene 37 años, a que sea autosuficiente, o por lo menos funcional, y que consiga él su territorio, lo pague y haga lo que él desee en ese territorio, no en el suyo. Ok, por acá nos dicen, buenas tardes doctora, yo tengo TLP y tengo una hija de 9 años. Mi pregunta es, si ella puede aprender mi conducta, ¿qué debo hacer? Sí, claro que ella ha aprendido mucho de tu conducta. ¿Ya? ¿Qué debes de hacer? Pues búscate hazte unas terapias psicológicas con técnicas psicológicas y te vas a dar cuenta qué copió de ti como patrón de conducta y cómo desarticular ese patrón de conducta, que además te va a ayudar muchísimo a sanar tu trastorno límite de personalidad, y vas a ayudar a tu hija a que por favor tenga una muy buena interacción social en un futuro. Ok, por aquí dicen, ¿te pueden diagnosticar el trastorno límite de la personalidad en una sola sesión psicológica? A veces es tan evidente el mismo trastorno límite de personalidad que sí, se puede diagnosticar, aunque hay test para ello, pero a veces son tan evidentes sus comportamientos que inmediatamente afloran y pueden uno diagnosticarlo en la primera consulta. Muchas gracias doctora por su respuesta. Esto no está también relacionado con las carencias en vitaminas del grupo B u otro tipo de B3, niacina, eso oí. A ver, lo que pasa es que las personas con trastorno límite de personalidad siempre van más allá de los límites. Por ejemplo, los deportes extremos salieron de las personas con trastorno límite de personalidad, porque son sensaciones que necesitan tener para poder ellos equilibrar su dolor emocional. Pero las personas con trastorno límite de personalidad casi siempre agotan la vitamina B12. La vitamina B12 es como tener la gasolina extra. Esa gasolina extra, yo no sé, en otros países, en mi país se llama gasolina, en otros países no me acuerdo cómo es que se llama, no sé tampoco. Pero quiere decir que es un combustible, el mejor combustible que hay para los vehículos. Cuando este combustible lo agotan, es necesario, pues, ir donde un médico internista para que midan esa vitamina y a ver si es que les está haciendo falta vitamina B12. ¿Cómo se da cuenta uno que hace falta la vitamina B12 en ellos? Porque el agotamiento es un agotamiento constante. Entonces es ahí donde se puede decir. Pero recuerden que esto lo hace un internista, un médico especializado para ello. Por aquí preguntan, tengo poca tolerancia a la frustración, he padecido depresión, ansiedad, ataques de pánico, estados de ánimo cambiantes, pero no creo tener esto. En muchas conductas sí, en otras no. Esto es que está preguntando que cree que no tiene trastorno límite de personalidad. Mira, ven. Una de las características importantes y fundamentales que tiene que ver con el cambio, la tolerancia a la frustración. Las personas con trastorno límite de personalidad no tienen esta tolerancia, hay que enseñárselas, ¿ya? Pero vuelvo y les digo por qué, por el momento en que pasó ese trastorno, ese trauma, que la vida, o sea, en ese momento venían con una vida regular, viene este evento y empiezan a buscar como mecanismos o referentes para poder entender lo que pasó y no encuentran ninguno. Entonces, para las personas con trastorno límite de personalidad, estar en algo que es fijo, que es repetitivo y que genere seguridad porque lo conoce, entonces evitan cualquier cambio. Y el cambio en cualquier persona nos genera susto, nos puede generar incertidumbre
y podemos buscarle solución. En las personas con trastorno límite de personalidad, la gran mayoría no saben cómo solucionarlo, sino a través de miedo, pánico, frustración, ira. Ok. Por acá por el WhatsApp nos escriben, doctora, esto quiere decir que en el momento que ocurre el trauma, nuestro patrón de conducta se bloquea debido a la fractura. No, el patrón de conducta es muy diferente al trastorno límite de personalidad. Ojo, el patrón de conducta es una forma que aprendió de actuar, una forma de pensar, o sea, son actitudes aprendidas del niño al adulto, ¿ya? Mientras que el trastorno límite de personalidad es el trauma, y que ese trauma les afectó y necesariamente por la experiencia que tuvo, es como si estuvieran a la defensiva. O sea, siempre están en esa parte defensiva y es como a defenderse en ellos mismos o el territorio donde se encuentra, como sea. ¿Es verdad que el trastorno límite de la personalidad se cura? ¿Sí? No se sana, pero sí se cura. ¿Cómo se cura? Con las terapias, con la parte de un buen terapeuta que entienda sobre el trastorno para poder mejorar. Claro que sí se sana. Me diagnosticaron TLP aproximadamente año y medio, pero últimamente me comentan que quizás solo debo trabajar con esos cambios de ánimo y situaciones que caracterizan este trastorno. Por ello es que me pregunto si se cura. Para tú ser consciente de esos diferentes estados emocionales que pueden pasar en un solo día de un estado emocional a otro, o sea, de un estado emocional depresivo a un estado emocional de inseguridad, a un estado emocional de euforia, a un estado emocional de ira, a un estado emocional de afecto, de pasión, ¿ya? Y eso puede suceder en un solo día. Para eso es necesario ser conscientes de sí mismo y vivir aquí en la hora, o sea, estar en este presente. Para ello, hay unas técnicas terapéuticas que les pueden ayudar muchísimo o les ayuda muchísimo a aprender al saber estar, el saber estar en este presente. No estar ni en el pasado ni estar en el futuro, sino estar en el presente. La persona de ahorita dice, a ver si me hago entender. Quiero decir que a través de la fractura del trauma no se nos permite aceptar los patrones de creencias de los adultos. Miren, una cosa es sistema de creencias, otra cosa es los patrones de conducta. Entonces, no es que se les acepte o no se les acepte, es que los niños simplemente asumen, ven haciendo X o Y cosa al adulto, el niño entiende que así se debe hacer. Porque no hay otra, o sea, los niños acaban de llegar al planeta Tierra y llegan vacíos prácticamente, como un computador con una CPU vacía, y ellos van integrando y van adentrándose cada vez más con lo que ven en el medio ambiente. Entonces, lo que ven en el medio ambiente, ellos lo aprenden y ellos lo asumen como verdadero, ¿ok? Mientras que el trastorno límite de personalidad tiene que ver es con un trauma, no con actitudes, formas y pensamientos de la otra persona como adulta. ¿Hay algún tipo de terapia para las personas con TLP? Claro que sí, hay una terapia que se llama, es una terapia que tiene que ver con la parte conductual, que tiene que ver con aprendizajes repetitivos, desde la parte cognitiva y desde la parte dialéctica. Más también el trabajar, el saber estar con técnicas terapéuticas que te llevan a trabajar de piel hacia adentro. O sea, no es de piel hacia afuera, no, es de piel hacia adentro, como empezar a reconocerse,
a través de la voz, a través de la respiración, a través de tus pisadas. O sea, es todas unas técnicas para poder saber estar en el presente. Por acá están entrando unos comentarios y dice, el ánimo cambiante también se manifiesta en el THP, se le da tratamiento igual que al TLP. Mírame, entre el trastorno de hiperactividad, a ver, cuando los niños están muy pequeños, cuando están en esta parte de histriónica y de personalidad, hay que mirar si es una parte del trastorno límite de la personalidad o si el niño aprendió de un adulto que tuviese este trastorno, ¿ya? O el niño tiene este trastorno. Para eso hay que diagnosticarlo. Pero puede ser que sea parte de un trastorno del mismo trastorno límite de personalidad. Ok. ¿La psicología humanista me serviría de terapia? No, no le sirve. No le sirve. No. Le puede servir después de tener mínimo 3 años de terapia cognitiva conductual dialéctica. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario el saber estar. Es fundamental el saber estar. El saber estar en el presente. ¿Qué pasa con el trastorno límite de personalidad? Que el trastorno límite de personalidad o se va muy al pasado o se va muy al futuro, pero se olvidan del presente. Por eso en una discusión casi siempre sacan cosas del pasado y cambian constantemente del tema que está sucediendo en el aquí y en el ahora para pasar o al pasado o para pasar al futuro. Entonces no, a lo primero, si quieres tener mucho más autocontrol, mucho más conciencia de ti mismo, no, esa no te va a servir. Mi psicólogo dice que los psiquiatras solo se dejan guiar las emociones que pasamos para decir que padecemos de esto. Total, me terminó confundiendo. A mí me diagnosticaron hace 5 años atrás de TLP. Ahora conversando con otro psicólogo solo me dice que es la conducta y lo que no sucede que atravesamos por ello, pero que ustedes a todo le ponen un trastorno y buscan medicar, ¿cierto? Mírame, no voy a entrar en la rama de la medicina psiquiátrica, pero es necesaria, lo voy a explicar por qué. Porque nosotros los seres humanos somos orgánicos y tenemos unos neurotransmisores que en la medida en que no tengamos el control voluntario de las emociones, vamos dañando esos transmisores. ¿Por qué? Porque tienen es como si tuvieran como unas mediciones, unas mediciones, ¿ya? Y con la ira o la depresión o la tristeza o la euforia, desequilibramos esos neurotransmisores. Y los únicos que saben cómo equilibrarlos se llaman psiquiatras. Que están aumentando los nombres de los trastornos. Sí, porque es que primero antes, o si no eran esquizofrénicos, eran bipolares. No todos somos ni histéricos, ni todos, no somos ni bipolares ni esquizofrénicos. Podemos tener otros padecimientos que no tengan que ir en esos dos extremos. Vengo de una familia disfuncional, crecí con golpes e insultos, crecí sola, he sido codependiente, nunca fue estable en casi nada, pero hace unos años estoy tratando en mí, viendo videos de psicología, leyendo libros y he mejorado mucho. Sin embargo, no tengo paciencia y a veces lastimo a las personas que amo.
No he tomado terapia ni medicamentos y ya tengo 37 años. Quiero ser estable. Muy bien, te felicito porque has indagado, has buscado y eso quiere decir que estás en ese proceso de buscar cómo sanarte. Pero necesariamente necesitas de un psicólogo terapeuta. Ve al psicólogo terapeuta. Lo que pasa es que ya tienes un recorrido y tienes un aprendizaje, ¿correcto? Entonces, cuando vayas a donde un psicólogo terapeuta del trastorno límite de personalidad, con lo que has aprendido desde los videos o lo que has leído, vas a integrar muy bien los conceptos y vas a poderte ayudar muchísimo a sanarte. Doctora, tengo un hijo de 3 años y soy TLP. A veces lo cría, a veces lo tiene. Lo tiene mi madre y a veces mi abuela, es decir, dos familias distintas. ¿Es posible que su patrón de conducta se vea afectado por estas dos crianzas? Es que no lo puedo tener conmigo hasta no estabilizar. Es correcto lo que estás pensando, claro, porque cada una, así sea la abuela y así sea la bisabuela, ¿ya? Es posible que sí, coja dos patrones de conducta. ¿Qué hay que hacer, qué hay que hacer para que te quites ese peso de preocupación? Ve donde un psicólogo terapeuta, comprométete con la terapia, comprométete con las técnicas y que cada 8 días, porque es cada 8 días que lo hagas, para que avances rapidito y puedas tener a tu hijo y puedas disfrutarlo y enseñarle. Y con conciencia. ¿Ya? La última pregunta. Sí, por acá nos dicen, pasa que, exacto, mi psicóloga me dijo eso, que normalmente los psiquiatras a este tipo de conductas le llaman así, TLP, pero que en realidad está mal diagnosticado. Así, antes de haber trabajado con las emisiones, me confunde mucho. Entonces ahora no sé si en realidad tengo TLP o no. La idea es que si hay muchas cosas en mí que me desesperan en cuanto a mi comportamiento y eso me estresa mucho. Bueno, entonces, lo ideal es, hay unos tests para que tú puedas hacerlo y mires a ver el resultado de los tests, te pueden ayudar muchísimo si tienes o no tienes TLP, ¿ok? O si tienes TLP, ¿en qué grado por lo menos? ¿Cierto? Porque es que hay diferentes grados, para que te ayudes. Pero no podemos generalizar de que es que los psicólogos no saben, es que los psiquiatras sí saben, es que no sabemos. Entonces, si estás confundido o confundida, busca estos tests que te ayudarían a poder dar una respuesta a las inquietudes que tú tienes. ¿Qué otra pregunta? Ok, ya. Ok, les agradezco muchísimo. Vamos para otro tema que ustedes eligieron la próxima semana, en el próximo conversatorio. Gracias por estar acá en el conversatorio y por participar y por compartir sus experiencias. Muchísimas gracias. Hasta dentro de 8 días en un nuevo Facebook Live y en un nuevo conversatorio. Muchísimos éxitos.